Hola, bienvenidos al estudio de la palabra. Eh, Estudio que por lo general se celebra los martes en Colmenar y los miércoles en Manzanares, pero por causas del confinamiento lo estamos haciendo a través de los medios que el Señor nos ha provisto, que es el YouTube y el Zoom, y le damos gracias porque de esa manera podemos llevar la palabra del Señor a vuestros hogares. Eh, Recordarles que los jueves por la tarde tenemos reunión de oración y ahí vamos a debatir este estudio a través del Zoom. Vamos a seguir con el estudio del Sermón del Monte y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7 versículo 6, que nos dice así: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen, ¿no? ¿A qué se está refiriendo el Señor con este versículo? ¿A quiénes compara como perros y cerdos? Si miramos en la época en la que vivía Jesús, podemos entender que los perros y los cerdos eran animales inmundos y completamente despreciados en la cultura de los judíos. Por ejemplo, el perro era un animal carroñero y se usaba en muchas ocasiones como símbolo de desprecio. Si miramos en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 43, dice: Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo pero para que vengas a mí con palos? Y si nos vamos a 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 8, dice: Y él inclinándose dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un pero muerto como yo? Y en Proverbios 26, versículo 11 nos dice: Como pero que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y en caso del cerdo, era considerado un animal impuro por la ley judaica, ¿no? Y lo podemos ver en Levítico, capítulo 11, versículo 7, que nos dice: También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. El Señor aquí no se estaba refiriendo al perro y al cerdo como animales en sí. A lo que se refería era a las personas que se comportan como perros y cerdos, es decir, a las personas que parecen como perros y cerdos por la forma de comportarse. Se estaba refiriendo a las personas necias e incrédulas. Lo que para los judíos eran los perros, eran los gentiles, los que no eran judíos, ¿no? Y los que eran cerdos eran las personas impías. El Señor en este caso se estaba refiriendo a que lo sagrado, lo limpio y lo puro no es para toda la gente, y que la sabiduría no es para los necios e ignorantes. En Proverbios capítulo 23, versículo 9, dice: No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Y en el capítulo 9, versículo 8 de Proverbios, dice: No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. En Mateo capítulo 10, en los versículos del 5 al 15, el Señor Jesús está enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio. Y si miramos, nos damos cuenta que no los está enviando a toda la gente, sino que primero los está enviando a la casa de Israel, a los que no eran perros o cerdos, pero que si ellos rechazaban lo bueno, pues se sacudieran el polvo de sus pies como señal de no tener ninguna responsabilidad con ellos ante Dios, ¿no? Vamos a leerlo en Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 15. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, y cuando yendo predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros.
Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Dios Padre mandó a Jesús, a su Hijo, santo y puro, a la casa de Israel, pero ellos no lo reconocieron ni lo recibieron. Sino, además de eso, es que lo mataron, ¿no? Vamos a ver en Juan capítulo 1, versículos 10 y 11, nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Como decía, en vez de recibirle, lo mataron, ¿no? En Mateo capítulo 27, versículos del 24 al 25, dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre vosotros, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo de Dios, la casa de Israel, echó sobre ellos mismos, echaron la maldición. Como dijo la palabra, no tiréis las perlas a los cerdos, porque ellos se volverán contra ustedes y los despedazarán, ¿no? Como hemos visto en el capítulo 7, versículo 6 de Mateo. Y por la razón de que el pueblo rechazó a Jesús, los gentiles vinimos a recibirlo, ¿no? Dejamos de ser perros y cerdos, y fuimos lavados por su preciosa sangre, que ha derramado en la cruz, para dejarnos ser príncipes y princesas de su reino. Vamos a ver algunos versículos donde los hombres y mujeres son comparados con los perros. Por ejemplo, en Jueces capítulo 7, versículos del 4 al 7, nos hace una pequeña comparación. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. En Marcos 7, del 24 al 30, nos dice, levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perillos. Respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aun los perillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y en el Salmo 22, versículo 16, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Los hombres como perros no respetan la vida de nadie, se conducen como animales. ¿Y por qué el Señor eligió el perro o el cerdo y no eligió otro animal como el caballo o el elefante o el tigre o el león? Dios habla muy bien del león y dice que es el rey porque el león nunca se echa para atrás.
¿Y qué tiene de malo el perro? Podríamos preguntarnos, ¿no? El perro come lo que sea, hasta su propio vómito, como lo vimos en Proverbios 26:11. El perro se echa donde sea, es humillado, maltratado y no le importa nada. El perro se vuelve rabioso. El cerdo, por su lado, come cualquier porquería, le gusta vivir en el lodo, mira solo para abajo y se calienta con cualquier cosa. ¿Será que hay gente así? Podríamos pensarlo, ¿no? Si alguna vez has salido a la calle a predicar o has ido de casa en casa a llevar la palabra de Dios, te has podido dar cuenta que la gente te recibe amablemente ahí en la entrada, pero de ahí no te dejan pasar, ¿no? Incluso algunos se sienten ofendidos por la visita que estamos haciendo y nos tiran la puerta en la cara, ¿no? Nosotros sabemos que cumplimos con lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero no somos responsables de los que rechazan su palabra, ¿no? En Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 13, nos dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se les dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en Mateo capítulo 13, versículo 9 nos dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Lo que quiere decir el Señor es que no todas las personas están a un mismo nivel espiritual, que todos oyen, pero no todos entienden, y que todos ven, pero no todos miran las cosas de Dios. La mayoría de los científicos solo creen en lo que ven, y lo que puede ser probado físicamente o científicamente. Muchas personas tienen un coeficiente intelectual muy alto, pero no tienen inteligencia para creer en Dios. A todos se les predica, pero no todos aprecian la palabra. El Señor en Juan capítulo 10, versículo 27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El santo se goza en las cosas del Señor y el sabio se deleita cuando oye palabras sabias. El nivel depende de donde quieras estar tú, ¿no? Y para terminar, cuando el Señor nos está diciendo: no deis lo santo a los perros, ¿qué quiere decir? Que lo que es sagrado y del Espíritu no se le puede dar a los que son carnales, porque ellos no lo van a apreciar, ¿no? Es como echar lo más valioso a un cerdo y como no lo puede comer, pues lo va a pisotear, ¿no? Eh, y cuando dice no tires las perlas a los cerdos, se está refiriendo a las perlas de la sabiduría, que no las entenderá el necio, ¿no? Como decía. Eh, lo sagrado y del espíritu y la sabiduría no lo pueden entender, ¿no? Porque no prestan atención, si no creen en el Señor, ¿no? En Proverbios capítulo 26, versículo 4 nos dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Y en el Salmo 14:1 dice lo siguiente: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, ¿no? Y eso es lo que el mundo está viviendo. Muchos no creen que Dios existe. Muchos no creen en el Señor Jesucristo. No quieren aceptarlo como Señor y Salvador. No quieren escuchar la palabra y menos recibirla en su corazón, ¿no? Por eso el Señor nos dice que no demos lo santo a los perros, ni tiremos las perlas a los cerdos, ¿no? En cuanto les hablas a una persona de Dios o de la palabra de Dios
y éste lo rechaza, ahí debe ser el fin de toda conversación. Porque el que convence de pecado no eres tú, ni yo, sino el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que ser sabios y saber dónde podemos y dónde no podemos hablar de la palabra de Dios. Hay casos o momentos que lo único que podemos hacer es orar para que las personas que ahora rechazan al Señor, un día Dios toque sus corazones y se arrepientan y sean salvos. Porque si los enfrentamos directamente, lo que conseguimos es que nos insulten o nos agredan por necios, ¿no? Dios no rechaza a nadie. Da igual de dónde sea, cómo ha vivido o cómo vive. O da igual lo incrédulo que sea, ¿no? No rechaza a nadie porque todos somos su creación. Y un corazón arrepentido es una ofrenda grata para el Señor, ¿no? Si tú no conoces todavía a Jesucristo, ven a Él mientras puede ser hallado y entrégale tu corazón. Ese será el comienzo de una nueva vida, el comienzo de una vida eterna. Amén.